Jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Se me escucha bien? ¿Aló? ¿Todos están escuchándome? Ok. Bien, entonces vamos a continuar con la semana 2, que corresponde a lo que es segunda parte de vectores y MRU. Ok, entonces comencemos. Ok, entonces, la semana 2 vamos a hacer lo que es la segunda parte de vectores y MRU. ¿De acuerdo? Entonces, de la clase pasada hemos repasado lo que se llama el método del polígono, como lo que están viendo ahí, y también hemos repasado lo que es el método del paralelogramo, lo que están viendo aquí. Estos dos métodos se lo puede eh, emparentar de una forma más genérica con lo que se llama el método geométrico. Entonces, el método del polígono. A ver, un momentito, ahí está. El método del polígono y el método del paralelogramo estaría considerado dentro del método geométrico, ¿de acuerdo? Y bueno, acá está un pequeño resumen tanto del método del polígono y del método del paralelogramo, como se mencionó en la clase anterior. Entonces, para pasar al siguiente método, vamos a repasar algunos conceptos. Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo. A estos lados se los conoce como catetos y a este lado como hipotenusa. Entonces, si tenemos una hipotenusa con un valor de A y acá hay un ángulo teta, entonces, ¿cuánto va a valer este cateto y este cateto? Bueno, este cateto, el cateto opuesto al ángulo, va a tener el valor de A seno de teta. Siempre el cateto opuesto al ángulo, en un triángulo rectángulo obviamente, va a ser el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo teta. Y el cateto que está adyacente a este ángulo será lo siguiente. A, un momentito, que se demora esto. A coseno de teta. Ahí está. Perfecto. Entonces, acá tenemos a seno de teta y a coseno de teta. Ejemplo, acá tenemos un triángulo rectángulo, acá tenemos la hipotenusa que vale 10, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale este cateto? Este cateto adyacente al, al ángulo es 53 grados. Entonces, aplicando ese criterio sería 10 coseno de 53 grados, ¿ok? Profe, ¿por qué? Porque este cateto está adyacente al ángulo y este sería opuesto al ángulo. Entonces sería 10 seno de 53 grados. Este cateto está opuesto a ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra nota. Profe, ¿cómo, qué entendemos por plano cartesiano? A grandes rasgos, es un plano en donde representamos puntos. ¿De acuerdo? Y en donde tenemos dos ejes, eje de las abscisas o este eje horizontal y este eje de las ordenadas o vertical. Los números positivos en el eje horizontal se van a colocar hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda. Para el eje vertical, los números positivos se colocarán arriba y los números negativos abajo. ¿De acuerdo? En eso consiste el plano cartesiano. Ahora, a continuación, pasemos al siguiente tema. Entonces, ahora veamos el método analítico.
El método analítico consiste en que cualquier vector se puede descomponer en dos componentes, componente horizontal y componente vertical, como lo estamos viendo en esta animación. Distintos vectores con distintos módulos tienen cada uno sus respectivas componentes, horizontal y vertical. Entonces, ¿en qué consiste este método analítico? Un vector se representa en un plano cartesiano mediante un par ordenado. Entonces, acá tenemos A, el vector A es igual, abro paréntesis, AX, AY, cierro paréntesis. A este par de números se les llama par ordenado, en donde A es el vector A, AX es la abscisa del vector A, es la primera componente, AY es la ordenada del vector A o es la segunda componente. Profesor, ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos, acá tenemos el plano cartesiano, acá está el eje horizontal, acá está el eje vertical y acá tenemos el vector A. Formando entre la horizontal y el vector A hay un ángulo teta. Entonces, se te pide, por favor, que usted a este vector A lo ponga en forma de un par ordenado. Muy sencillo. Entonces dices lo siguiente. Profe, vamos a tener que abrir paréntesis. Y primero vamos a colocar la primera componente. ¿Cómo colocamos la primera componente? Recuerda de que este vector se descomponía en dos componentes, una componente horizontal y en una componente vertical. Un poco lento esto, ¿ya? En una componente horizontal y en una componente vertical, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por la componente horizontal. La componente horizontal nos dice lo siguiente. A ver, empezamos con el azul. Entonces, sería de esta forma la componente horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Profe, y no se olvide, eh, esta es la componente horizontal. Acá está el sentido de este vector, ¿no? Está apuntando hacia la derecha. Perfecto. Pero, profe, ¿cuál es el módulo? Si tú te das cuenta, si acá cierras este triangulito, por ejemplo, supongamos que acá tú cierras un triangulito. Lo voy a hacer por una vez nada más, ¿ok? Ya después se va a tomar como algo obvio. Recuerda de que esto se lo puede considerar un triángulo rectángulo, en donde esta es la hipotenusa y este sería el cateto adyacente, mientras que este sería el cateto opuesto. Y siempre en el cateto adyacente iba el valor de A por el coseno del ángulo teta. Entonces haremos eso. Irá el valor de A por el coseno del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y ahora procedamos a calcular en la componente vertical. La componente vertical será de esta manera. Viene por acá, más o menos así. Entonces, por lo que ya hemos mencionado anteriormente, esta componente vertical sería A seno de teta. Profe, regla práctica, no hay problema, fíjate, si acá tienes el vector A y acá tienes el ángulo teta, si esta componente está adyacente al ángulo teta, entonces el módulo de esta componente le corresponde el coseno. Si esta componente no está adyacente al ángulo teta, automáticamente le corresponde el seno. Entonces, él sería A coseno de teta y él sería A seno de teta. Ahora, profe, pero todavía no he hecho nada acá. No, vamos a colocarlo en una forma de par ordenado. Primera componente, la componente horizontal. Profesor, primero el signo, importantísimo, ¿ya? Fíjate, esta componente está apuntando hacia la derecha. Como está apuntando hacia la derecha, entonces le corresponde el signo positivos. Siempre que apunte hacia la derecha, le corresponde el signo positivo. Si apuntase a la izquierda, le correspondería el signo negativo. En este caso, apunta hacia la derecha, le corresponde el signo positivo. ¿Y qué escribimos luego? El módulo de la horizontal, a coseno de teta. Ahí está. Coma.
Ahora vamos con la vertical. Profe, la vertical es esta. Está apuntando hacia arriba. Si apunta hacia arriba, le corresponde signo positivo. Si apunta hacia abajo, signo negativo. Está apuntando hacia arriba, signo positivo también. Ahí está. Y el valor del módulo que sería A seno de teta. A seno de teta. Y cierro mi paréntesis. Cierro mi paréntesis acá. Y se acabó. ¿Estamos de acuerdo, joven? Entonces, este vector, de una manera gráfica, lo estamos pasando a una forma analítica, ¿de acuerdo? Como si fuese un par ordenado. Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Segundo ejemplo. A ver, profe, a ver, vamos a seguir practicando. Profesor, aparentemente este vector es el mismo que el ejemplo anterior, pero hay una ligera diferencia. El ángulo está en esta posición ahora. Bueno, no hay problema. Igual vas a tener que a este vector descomponerlo en componente horizontal y en componente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces veamos. Componente horizontal. Viene por acá. Ahí está. Esa es la componente horizontal. Ahí está. Y la componente vertical estaría para acá, ¿cierto? Exactamente. Ahí. Ahí estaría la componente vertical. Profe, ahora los módulos. ¿Cómo hacemos con los módulos? Fíjate, ahora esta componente está adyacente al ángulo. Por lo tanto, a esta componente le corresponde el valor del coseno. O sea, sería A, que es el módulo del vector, coseno del ángulo teta, porque está adyacente a dicho ángulo. Entonces el módulo sería A coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Y como él es A coseno de teta, él automáticamente sería A seno de teta. Él sería A seno de teta. ¿Te das cuenta? Siempre el que está adyacente al ángulo teta es el que le corresponde el coseno. El que no es adyacente le corresponde el seno. Entonces, ahora sí, escribamos en forma de par ordenado. ¿Ok? Abro paréntesis. Profesor, de nuevo. A ver, primera componente, la horizontal, está apuntando hacia la derecha. Como apunta hacia la derecha, le corresponde el signo positivo. El módulo es A seno de teta. Primera componente, coma. Ahora veamos la segunda componente. Profesor, la segunda componente está apuntando hacia arriba, por lo tanto le corresponde signo positivo. Ahí está. Y el módulo sería A coseno de teta. A coseno de teta. Ahí está. Y cierro mi paréntesis. ¿Ok? Excelente. Entonces, jóvenes, de lo que estaba este vector representado de manera gráfica, ahora lo hemos pasado a representar de una manera analítica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer al revés. En el siguiente ejemplo, vamos a hacer el proceso inverso. De lo que está representado el vector de una forma analítica, vamos a representarlo de una forma gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces dice lo siguiente. Ejemplo, representar en el plano cartesiano el siguiente vector y me muestran este vector de aquí. Entonces, acá tenemos este plano cartesiano y tenemos este vector. ¿Cómo lo representamos? Primero, empecemos con la primera componente. Si te das cuenta, esta primera componente es correspondiente a la componente horizontal. Como tiene signo positivo, esta componente apuntará hacia la derecha. Y como tiene módulo 4, esta componente tendrá como módulo 4. Entonces, veamos la primera componente. Está apuntando hacia la derecha, ¿cierto? Y su módulo es 4. Excelente. Profesor, ahora veamos la segunda componente, esta componente de verde. Esta componente es
es con respecto a las verticales, a la componente vertical. Profesor, el signo quiere decir, si es negativo, esta componente está apuntando hacia abajo. Y como es 4, este módulo, este número es 4, entonces el módulo de la componente vale 4. Entonces, en conclusión, esta componente vertical estaría apuntando hacia abajo y tendría como módulo 4. A ver, a ver. Y su módulo sería 4. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿cómo sería el vector? El vector resultante simplemente sería este vector de aquí. El vector A estaría formado por este vector de aquí. Este sería finalmente el vector A. ¿Estamos de acuerdo, joven? Claro. ¿Cómo sería, profe? Algo así, ¿no? Tú haces una línea paralela aquí, otra línea paralela aquí, y ahí aparece el vector A. Entonces, estamos representando al vector A desde una forma analítica hasta una forma gráfica. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que hasta ahora haya quedado claro. Estamos presentando unos pequeños ejemplos para que nos vayamos acostumbrando, ¿ok? Sigamos. Otro ejemplito más, a ver, para que no perdamos la costumbre, ¿no? Veamos, fíjate, acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un vector en el plano cartesiano. Acá está, acá hay el vector A, su módulo es de 25. Lo vamos a poner de otro color, ¿qué te parece este módulo? De amarillo mejor. Su módulo es 25. Ahí está. Y nosotros queremos eh, de esta forma gráfica llevarlo a un par ordenado. Entonces, profe, ¿qué hacíamos en este caso? No hay ningún problema. Lo descomponíamos a este vector en una componente horizontal y en una componente vertical. Vayamos primero con la horizontal. Profe, este es 25, él es 74. Esta componente le corresponde 25 por el seno de 74. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es eso? Eso sería 24. A ver, está lento esto. 24. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vayamos con la segunda componente, la componente vertical. Vertical hacia abajo sería, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. A esta componente vertical, el módulo le correspondería a lo siguiente, sería 25 por el coseno de 74 grados, y eso nos daría un total de 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector A sería lo siguiente. A ver, este vector A, abro paréntesis, profesor, a ver, em, esta primera componente, la componente horizontal, está apuntando hacia la derecha y su módulo es 24. Entonces sería acá más 24, coma. Componente vertical ahora. La componente vertical está apuntando hacia abajo y su módulo es 7. Sería menos 7. Y ya está, se acabó. Entonces, a este vector que está representado eh, de una forma gráfica, lo estamos representando ahora de una forma analítica en forma de par ordenado. Ahora, para redondear la idea, veamos otra nota. Ya hemos culminado con los ejemplos. Nota, si tenemos un vector A, que es AX, AY, entonces el módulo, el tamaño de este vector va a estar dado por esta fórmula de aquí. AX al cuadrado más AY al cuadrado, todo raíz cuadrada. Profesor, ejemplo, acá está. El vector A es igual a 3, menos 4. Entonces, ¿cuál sería el módulo del vector A? Muy fácil. Aplicando la fórmula sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más
Menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Entonces, el módulo del vector A al ojo, ¿cuánto sería, joven? 5 unidades, ¿cierto? De esta manera podemos calcular cualquier módulo de cualquier vector. El módulo de cualquier vector, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Estos números pueden ser positivos, negativos, no interesa. La fórmula es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Espero, jóvenes, que haya quedado claro. Pasemos ahora a las propiedades. Claro, tú te preguntarás, profesor, ¿los vectores en forma analítica también se suman, también se restan, también se multiplican por números? Es verdad, también pasa con ellos lo que hemos hecho en la clase pasada. También se suman, también se restan, también se multiplican por números. Entonces vamos a ver las siguientes propiedades. Un momentito, ya está. Propiedades. Primera, suma y resta de vectores. Si tenemos el vector A, que es AX, Y, vector B, BX, BY, el vector A más B sería, mira, fíjate, componente de las abscisas más componente de la abscisa. AX más BX, componente de la ordenada más componente de la ordenada. AY más BY. Y de una forma muy similar es para la diferencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos el vector A, el vector B, y acá te pido, haya por favor la suma y haya la diferencia. Entonces vamos a hacer eso a continuación, ¿ok? A ver, el vector A, primera componente es menos 3. Más la primera componente del otro vector B sería 0, coma. Segunda componente sería menos 3 más, el otro sería menos 4. Y cierro paréntesis. Vector A más vector B es igual, abro paréntesis, menos 3 más 0 menos 3. Pongo una coma. Eh, la otra componente sería, al ojo, menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces ya tenemos la suma de los dos vectores de forma analítica. Ahora veamos la diferencia de ambos vectores de forma analítica. Abro paréntesis. A ver, sería menos 3. Ahora es una resta, no te olvides. Sería menos 0. Ahí está. Coma. Ahora, estas componentes. Menos 3 menos menos 4. Menos 3 menos menos 4. Cierro paréntesis. Entonces, la diferencia de estos dos vectores, A menos B, es igual, abro paréntesis, sería acá menos 3, coma, y acá sería 1. ¿Estamos de acuerdo, joven? Cierro paréntesis. Entonces, ahí tenemos la suma y la diferencia de los vectores cuando están representados de manera analítica. Sumamente sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Segunda propiedad, multiplicación de un número por un vector. Si, por ejemplo, tenemos el vector A es igual a AX, AY, entonces, ¿qué pasaría si yo lo multiplico por un número A, un número real? A por el vector A es igual. Esta A se reparte tanto en la primera como en la segunda componente. A por AX, A por AY. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, un ejemplo. Acá tenemos el vector A y se te pide que por favor usted calcule el vector menos 2A. Entonces no hay ningún problema. Tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Allá, entonces, este menos 2 va a multiplicar a la primera componente y luego va a multiplicar a la segunda componente. ¿Te das cuenta? Ok, entonces
Finalmente, el vector menos 2a es igual, abro paréntesis, menos 2 por 0 es 0, obviamente, coma, y menos 2 por menos 3 sería 6, cierro paréntesis. De esta manera tan sencilla podemos calcular la multiplicación de un número por un vector, con esta propiedad de aquí. Estas son las dos únicas propiedades que vamos a utilizar. Entonces, para redondear la idea, para pasar a los problemas, el problema se va a dividir en dos partes. Primero, representa de forma analítica los vectores, ya sabes, como par ordenado. Segundo, aplica estas dos propiedades y se acabó el problema. No hay nada más que hacer ahí, excepto algunos artificios que vamos a ir mencionando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí pasemos a los problemas. Problema número 3. Estamos empezando de lo más fácil a lo más difícil. Problema número 3 dice, en el gráfico se muestran tres vectores coplanares, considerando el eje X horizontal y el eje Y vertical. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Y acá tenemos estas tres proposiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Lo que vamos a hacer es cada vector, el A, el B y el C, representarlo como un par ordenado. Esa es nuestra primera meta o nuestro primer objetivo, si así lo quieres llamar. Entonces, vamos con el vector A. El vector A vamos a descomponerlo en una componente horizontal y en una componente vertical. Profe, esta componente horizontal tiene módulo 3 y esta componente vertical tiene módulo 3. Excelente. Entonces, abro paréntesis. La componente horizontal está apuntando hacia la izquierda y tiene módulo 3, por lo tanto sería negativo porque apunta hacia la izquierda y sería menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Coma. Esta componente vertical apunta hacia arriba y tiene módulo 3, por lo tanto sería más 3. Y se acabó. Ahora, como ven, este vector lo estoy representando en una forma de par ordenado. Y así vamos a hacer con los demás vectores. Por ejemplo, vamos con el vector B y el vector C. El vector B. El vector B tiene esta componente horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Y esta componente vertical hacia abajo. El módulo de la componente horizontal sería 4 y el módulo de la componente vertical sería 3, como ustedes lo pueden ver. Entonces empecemos. A ver, profe, la componente horizontal está apuntando hacia la derecha y tiene módulo 4, sería entonces más 4, coma. Componente vertical apunta hacia abajo y tiene módulo 3, por lo tanto sería menos 3. Y se acabó. ¿De acuerdo? De esta manera hemos representado en forma de par ordenado a este vector B. Ahora veamos cómo hacemos con el vector C. Lo mismo vamos a hacer. El vector C lo vamos a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. El módulo de la componente horizontal es 2, el módulo de la componente vertical es 2. ¿De acuerdo? De nuevo, abro paréntesis. La componente horizontal apunta hacia la derecha, signo positivo, y tiene un módulo 2, sería más 2. Coma. La componente vertical apunta hacia arriba, signo positivo, y tiene módulo 2, entonces sería más 2. Cierro paréntesis. Se acabó. Entonces acabamos de nuevo, representar al vector C en una forma de par ordenado. Y ahora sí respondamos lo que nos preguntan. Veamos. ¿El vector A es menos 3,3? Sí, acá está. Entonces la primera proposición sería verdadera, ¿cierto? Sería verdadera. Segunda, profe, ahora la diferencia, pero no hay problema. Acabamos de calcular la diferencia de vectores en forma de par ordenado. ¿Qué hacíamos?
Bueno, si es A menos B sería componente primera menos la otra componente primera, coma, componente del de la componente de la ordenada del primer vector menos la componente de la ordenada del segundo vector. Si no te acuerdas, no hay problema. A ver, un momentito. Abro paréntesis, sería menos 3 menos más 4, coma. Ahora, el otro sería más 3 menos menos 3. A ver, menos 3. ¿Se acabó? Ahí está. Ujú. Excelente. Entonces, bueno, empecemos, ¿no? Sería acá, abro paréntesis, acá sería menos 7 en la primera componente y en la otra sería 6. Y se acabó. Sería falsa, ¿cierto? Claro, claramente la proposición 2 sería falsa. No es, no corresponde. Profe, ahora la proposición 3. Acá me ponen una cosa media extraña, muy larga. No hay problema, joven, no tienes por qué asustarte. Acá tenemos el vector A, el vector B, pero acá aparece un vector menos 2C. ¿Qué hacemos? Propiedad anterior. A este número 2 le multiplicas al todo el vector C. Es decir, que el 2 se reparte en la primera y en la segunda componente. A ver, vamos a ir paso a paso. Ya en los siguientes problemas vamos a apurar un poquito más. ¿Ok? Acá sería menos 2 por 2. Mira, entra en la primera componente y en la segunda componente. Menos 2 por 2. Cierro paréntesis, igual. En la primera componente sería menos 4 y la segunda sería menos 4. Si te das cuenta ahora, el vector menos 12 es menos 4, menos 4. Y se acabó. Simplemente sumamos vector A más vector B más el vector menos 12. Entonces, el vector A sería menos 3, más 3. Más el vector B sería más 4, menos 3. Más el vector C sería el vector menos 2C. Ojo, es el vector menos 2C. Todo, todo, con el signo con el signo también. Menos 4, menos 4. Y esto ya es sencillo, ¿no? Esto ya es súper sencillo. A ver, esto es igual. Abro paréntesis. Menos 3 más 4 menos 4. Más 4 menos 4 se cancela, me queda menos 3. Coma. Siguiente, más 3 menos 4. Más 3 con menos 3 se cancelan, me queda solamente menos 4. Y se acabó. ¿Profe, corresponde? No, no corresponde, joven. Falsa. Es una falsa la proposición 3. Alternativa C. Verdadero, falsa, falsa. Pregunta número 3 sería la alternativa C. Espero, jóvenes, que haya quedado claro. Pasemos al siguiente problema. Problema número 2. Ahora vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en el problema 2? Dice, la fuerza puede ser descrita por conceptos intuitivos como empujón o un tirón que puede causarle un objeto un cambio en su velocidad. Determine la fuerza que debemos agregar al sistema para que la fuerza resultante sea igual a este vector de acá. Un problema clásico, ¿ah? Un problema clásico. Fíjate, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo más fácil, joven, es cada vector que ves aquí, representarlo como par ordenado. Esa es nuestra primera tarea, ¿ok? Entonces, primero, profe, por ejemplo, este vector de aquí, este vector. Entonces, este vector le vamos a llamar el vector A. A este vector lo vamos a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, profe,
este vector A, acá hay un ángulo de 37 grados. El módulo es 20. Entonces, esta componente horizontal tendrá como módulo 20 coseno de 37 grados, porque esa componente está adyacente al ángulo. Y la componente vertical sería 20 seno de 37 grados, como lo hemos visto en un ejemplo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es 20 coseno de 37? ¿Cuánto será, joven? 16. ¿Y cuánto será 20 seno de 37 para la componente vertical? Será 12. ¿Estamos de acuerdo, joven? Excelente. Entonces, ya que tenemos los módulos horizontal y vertical, ahora pasemos a la representación en par ordenado. A ver, el vector A. El componente horizontal apunta hacia la derecha y tiene módulo 16, entonces sería más 16. Coma, componente vertical apunta hacia arriba y su módulo es 12, por lo tanto sería más 12. Y se acabó. Ya tenemos representado nuestro primer vector. Veamos con el segundo vector. Vector B. Este. Vector B. Profe, este vector B también lo vamos a descomponer en componente horizontal y en componente vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esta componente horizontal está adyacente a este ángulo de 37 grados, por lo tanto, a esta componente le corresponde 15, que es el módulo de este vector, por el coseno de 37 grados, y a esta componente vertical sería 15 por el seno de 37 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería el módulo de esta primera componente horizontal? Sería 15 coseno de 37 grados. ¿Y cuánto es eso? Entonces, si tú operas esa expresión, te saldría 12. ¿Y cuánto sería 15 por el seno de 37 grados? Si tú operas esa expresión, te saldría 9. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces, ahora sí, la primera componente apunta hacia la derecha y su módulo es 12, por lo tanto sería la primera componente más 12 para el vector B. Abro paréntesis y sería más 12, coma. Segunda componente, componente vertical, apunta hacia abajo y su módulo es 9, por lo tanto sería menos 9. Y cierro paréntesis. ¿Estamos de acuerdo, joven? Entonces ya acabamos de representar a este vector B en forma de par ordenado. Ahora sigamos con el vector C. A ver, a este vector le vamos a poner vector C. La misma historia, joven. Lo descomponemos en componente horizontal, componente vertical. Él sería esta componente horizontal 5 coseno de 53 grados. Y esta componente vertical sería 5 seno de 53 grados. Entonces, la primera componente, la horizontal, nos daría 3. Pero un momentito. Congelado esto. La primera componente sería 5 coseno de 53 grados, o sea, sería 3. Y la otra sería 5 seno de 53 grados y nos daría 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora de forma análoga, primera componente, profe, la primera componente, que es la componente horizontal, apunta hacia la izquierda y tiene módulo 3, por lo tanto sería menos 3, coma. Componente vertical apunta hacia arriba y su módulo es 4, por lo tanto sería más 4. Y se acabó. Ya no queda ningún vector aquí, entonces borramos todo. Borramos todo. Excelente. Profe, pero me dicen que tenemos que agregarle
tenemos que adicionarle un tercer vector para que nos salga como resultado este vector de aquí. Entonces adicionemos este vector. A ver, no sabemos cuánto vale, le ponemos x, y. Entonces, ¿qué nos dice este problema? Que la suma de estos 4 vectores me da este vector resultante, o que la suma de él, más este término de aquí, me da 24. Y de forma análoga, a ver, está 12 menos 9 más 4 más y me da 7. Entonces vamos a ir primero con las abscisas, ¿ok? Sería más 16 más 12 menos 3 más y igual a 24. ¿Estamos de acuerdo, joven? Profe, acá 16 menos 3 es, claro, 16 menos 3 es 13, más 12, 25. Pasa al otro lado, sería menos 1, ¿cierto? X igual a menos 1. Ahora, ese es para las abscisas. Ahora veamos para las ordenadas. Las segundas componentes, más 12, menos 9, más 4, más y. Y esto es igual a 7. Y bueno, y en este caso, profesor, ¿cuánto saldría? Sería 0, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, el vector resultante es igual a... Perdón. El vector resultante no. El vector D justamente es lo que nos piden, ¿no? Claro. El vector D finalmente sería igual a menos 1,0. O sea que para que me dé esta resultante, yo le tengo que adicionar un vector D que tenga este valor, menos 1,0. Alternativa A. Eso sería, jóvenes, la solución de este problemita que vemos ahí, ¿ok? La respuesta sería la A. Espero que haya quedado claro. Pasemos al siguiente problema. Problema número 1. Dice, cuando un cuerpo está sometido a la acción de una o varias fuerzas, se dice que está sometido a esfuerzos o tensiones. Si el esfuerzo fuera suficientemente grande, el cuerpo podría llegar a deformarse, incluso podría llegar a romperse. Determine el ángulo θ para que la resultante de los vectores mostrados se encuentren en el eje Y. Entonces vamos a hacer un poquito de espacio aquí. ¿Qué te parece? Un poquito de espacio vamos a hacer aquí. Acá también. Ya está. Entonces, lo mismo, joven. Los vectores que vamos a ver ahí los vamos a representar en forma de par ordenado. A ver, veamos primero el vector A. Este sería el vector A. Este vector A lo vamos a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Profe, fíjese, esta componente vertical está adyacente al ángulo θ. Ah, entonces a ella le corresponde 20 raíz de 2 por el coseno del ángulo θ, pues está adyacente al ángulo. Entonces pongamos eso. 20 raíz de 2 por el coseno del ángulo θ. Y la otra componente sería lo mismo, 20 raíz de 2, pero por el seno del ángulo θ. 20 raíz de 2 por el seno del ángulo θ. Algo bastante análogo, ¿cierto? Entonces, mira, ya tenemos las componentes. Vamos a representarlo en forma de par ordenado. A ver, primera componente. Apunta hacia la derecha y su módulo es este de acá. Por lo tanto, sería más 20 raíz de 2 seno de θ. Más 20 raíz de 2 por el seno de θ. Coma. Segunda componente, apunta hacia arriba y este tiene esto de módulo. Por lo tanto, sería más 20 raíz de 2 por el coseno de θ. Excelente. Cierro paréntesis.
Entonces acabamos de representar este vector A en forma de par ordenado. Ahora pasemos a representar a otro vector. Para eso borraremos esto. Pasemos al vector B. A ver el vector B que sea este de aquí. Vector B. Pero un momentito, vamos a ver cómo vamos de tiempo. ¿Ya? El vector B de forma análoga, acá tenemos una componente horizontal, una componente vertical. Entonces, por lo que hemos mencionado anteriormente, esta componente tendría como módulo 40, esta componente tendría como módulo 30. Entonces, la primera componente del vector B sería más 40 y la segunda componente menos 30. Estamos corriendo un poquito más rápido, ¿ok? Ahí tenemos las componentes del vector B. Vayamos a las componentes del vector C. A ver, vector C que sea este de acá. Profe, el vector C es horizontal, sí. A ver, ¿cómo sería? Vector C, primera componente, apunta hacia la izquierda y tiene módulo 60, por lo tanto sería menos 60. Segunda componente, no tiene, es totalmente horizontal, por lo tanto sería 0. Y cierro paréntesis. Ahora vayamos a representar el vector D. El vector D lo vamos a nombrar a este vector de aquí. Este será nuestro vector D. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de igual forma, ¿no? Abro paréntesis, la primera componente apunta hacia la derecha, su módulo es 20, sería más 20. Segunda componente, no tiene, es totalmente horizontal, le pongo 0. Cierro paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la suma sería todo esto, ¿no? Abro paréntesis. La primera componente, toda esta expresión, más esta. A ver, se está congelando un poquito. Ya, más esta me da esta primera componente. Veamos. 20 raíz de 2 seno de teta más 40 menos 60 más 20. Ahí está. Esa es la primera componente. ¿Te das cuenta? Profi, la segunda componente no me interesa. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. ¿Qué me dice? Determine el ángulo θ para que la resultante de los vectores mostrados se encuentre en el eje Y. O sea que este vector R o bien va a ser un vector vertical hacia arriba. Pero un momentito, no me hace. Ahí está. Ahí está. O bien va a ser un vector vertical hacia arriba o bien va a ser un vector vertical hacia abajo. Lo que es seguro es que esta componente, esta primera componente, dado que este vector está en el eje Y, o sea que es vertical, esta primera componente, ¿a qué será igual, jóvenes? A 0. Es por la condición del problema. Entonces, esta componente es 0. Por lo tanto, 20 raíz de 2 20 raíz de 2 por el seno del ángulo θ más 40 menos 60 más 20 es igual a 0. Si te das cuenta, joven, a ver, sería más 40 más 20 más 60, menos 60, 0. O sea que seno de θ es igual a 0. Por lo tanto, θ es igual a 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el único ángulo que va a corresponder será el ángulo de 0 grados. Alternativa D. Espero, jóvenes, que haya quedado claro. Vamos entonces a pasar al siguiente tema. ¿Ok? Cinemática. Es la parte de la física que estudia el movimiento. Por ejemplo, podría estudiar el movimiento de esta bala de cañón, ¿cierto? O también puede estudiar el movimiento descrito por este cohete.
Entonces, cualquier tipo de movimiento, la cinemática lo va a describir. Entonces, vayamos, antes de pasar al receso, a describir lo que es la cinemática, ¿ok? Cinemática. Estudia, un momentito, por favor, ahí está. Estudia el movimiento de los cuerpos, pero hay un detalle. No estudia la causa que genera el movimiento. Eso lo vamos a dejar para después. Solo y exclusivamente estudia el movimiento, ¿ok? Ahora, vamos a introducir conceptos. Concepto de trayectoria, desplazamiento y tiempo. Veamos, acá tenemos un cuerpo, este cuerpo de amarillo, que sigue este camino de color blanco. La longitud de este camino de color blanco es denotado por la letra L y se le llama trayectoria. El vector que une la posición inicial y la posición final se le llama desplazamiento. Y el tiempo en el cual este cuerpo ha descrito este movimiento es el t y es el tiempo. Entonces, este cuerpo ha ido recorriendo este camino de color blanco y ha descrito una determinada trayectoria, un determinado desplazamiento en un determinado tiempo. Con esto podemos definir lo que es la rapidez media o RM y la velocidad media BM. Entonces, ¿cómo se define la rapidez media? RM es igual a la trayectoria entre el tiempo. Las unidades son metros por segundo. Por otro lado, velocidad media. ¿Cómo se define? Velocidad media es igual al desplazamiento entre el tiempo y las unidades están dadas en metros por segundo. Nota, en general, la rapidez media no va a ser igual al módulo de la velocidad media. No necesariamente. Va a haber algunos casos en los cuales sí va a coincidir. Eso veremos más adelante. Profesor, ¿algún ejemplo? Claro, el ejemplo viene en el siguiente problema. A ver, un momentito. Como para reforzar esta idea del desplazamiento y la trayectoria, se ha puesto esta siguiente animación. Fíjate, también a la trayectoria se le dice distancia, ¿ok? Entonces, acá hay un insecto que se mueve por una trayectoria que está pintado de color azul, que también se le llama distancia, y acá se representa su vector desplazamiento, tal como se ve en la animación. Ahí se ve claramente la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. ¿De acuerdo? Distancia corresponde al camino pintado de color azul y desplazamiento al vector ese que está pintado de rojo. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a hacer a continuación el problema 4, pero vamos a ir al receso. Empieza a las 6:55. Regresamos a las 7:10. En 15 minutos regresamos. Ok, jóvenes, regresamos. Eh, y vamos a hacer el problema 4, ¿no? Ok, entonces, el problema 4 dice lo siguiente. El movimiento es uno de los fenómenos físicos más evidentes al ser fácilmente observable. Su estudio nos permite entender el comportamiento de los cuerpos móviles. Un móvil partiendo del reposo en A gira en sentido horario y tarda 10 segundos en girar 2 vueltas y media. El radio es 5 metros. Determine su velocidad media y rapidez media en metros por segundo.
¿Ok? Entonces, tenemos un cuerpo en el punto A. Esta sería su posición inicial, ¿cierto? Posición inicial. Y luego de dar 2 vueltas, vamos a ver una vuelta, 2 vueltas y media. Acá termina. Entonces, acá pongamos la posición final. A ver, aquí, posición final. Entonces, em, teniendo en cuenta de que ha dado 2 vueltas y media y que la posición inicial está en este punto y la posición final está en este punto, vamos a calcular rapidez y velocidad media. Primero, empecemos con la rapidez media. Para eso recordaremos lo siguiente. Tenemos acá un sector circular, en donde esta L es la longitud del arco de circunferencia. Acá tenemos el radio R y acá tenemos este ángulo teta. La relación es la siguiente. L es igual a teta por R. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de este problema, dado de que ese cuerpo ha realizado 2 vueltas y media, y teniendo en cuenta de que cada vuelta en ángulos es 2pi radianes, entonces eh, en ángulos, ¿cuántas vueltas ha dado ese cuerpo? 5pi radianes, ¿estamos de acuerdo? 5pi radianes. ¿Por qué, profesor? Porque mira, fíjate, si empieza de esta posición, 2pi radianes, una vuelta, otros 2pi radianes, 2 vueltas y media, pi radianes más. 2 más 2 más 1, 5 pi radianes. Ahora, el radio es 5 metros. Ahí está. Por lo tanto, reemplazando estos dos datos en esta fórmula, tendríamos lo siguiente. Teta es igual a 5pi multiplicado por el radio, que sería 5. Por lo tanto, esta longitud sería 25 pi metros. Ahora, ya tenemos esta trayectoria, este L, que es 25 pi metros. Vamos a colocarlo aquí. 25 pi metros. Y el tiempo en el cual dio estas 2 vueltas y media son 10 segundos. Lo colocaremos aquí. 10 segundos. Entonces reemplacemos estos dos datos en esta fórmula y calculemos la rapidez media. Rapidez media es igual. La trayectoria sería 25pi, ¿cierto? 25pi entre el tiempo, que sería 10 segundos. Por lo tanto, la rapidez media es igual a 2,5 pi metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya acabamos de calcular la rapidez media. Ahora pasemos a calcular la velocidad media. El desplazamiento. Necesitamos conocer ahora el desplazamiento. El desplazamiento es el vector que une la posición inicial con la posición final. A ver, un momentito, por favor. Ahí está. A ver, empieza de aquí, termina aquí. Ese vector que une la posición inicial con la posición final, a este vector se le llama el vector de desplazamiento. Ahora, ese es un vector. El vector se lo representa como par ordenado, pero si solamente manejamos una determinada dirección, supongamos solamente direcciones horizontales o bien verticales, lo podemos solamente al vector denotar con un número con su signo. Por ejemplo, si el vector tuviese el valor más 8, eso significa de que el vector apunta hacia la derecha y su módulo es 8.
Si el vector tiene como valor menos 8, quiere decir de que el vector apunta hacia la izquierda y su módulo es 8. ¿Me dejo entender? En este caso, el módulo de este vector, si te das cuenta, sería 10, ¿no? Es el diámetro de esta circunferencia. Sería 10, el módulo. Pero el vector, como está dirigido hacia la derecha, le corresponde signo positivo. Por lo tanto, el desplazamiento sería más 10 metros. ¿Ok? Y ahora, el tiempo es el mismo. El tiempo es 10 segundos. Reemplazando entonces en la fórmula de la velocidad media es igual, el desplazamiento sería más 10, el tiempo sería 10, entonces la velocidad media es igual a más 1 metro por segundo. Profesor, ¿qué quiere decir que sea positivo? Quiere decir de que esta velocidad media apunta hacia la derecha. Si fuese negativo, apuntaría hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo, joven? Bueno, entonces es evidente que la alternativa correcta sería la B, más 1 y 2,5 pi. Letra B. Pero jóvenes, que haya quedado claro, pasemos ahora al siguiente problema o tema. Entonces, a ver, ok. Además, veamos como una especie de nota. Este desplazamiento se lo puede representar también de la siguiente manera. Posición final menos posición inicial. Esto es cuando estamos hablando de una sola dimensión, ¿ok? Bien, entonces, x0 es la posición inicial, se mide en metros. X es la posición final, se mide en metros. Y D es el desplazamiento, se mide en metros. ¿Ok? Vamos ahora a ver el problema 7, al propósito de esta definición, ¿ok? Dice lo siguiente, una partícula móvil se desplaza a lo largo del eje horizontal X, o sea, en una sola dimensión. Según la ley, acá te muestran la fórmula. A esta fórmula se le llama la ecuación de posición. Vamos a ver más adelante, ¿ok? Simplemente por ahora aceptar de que la fórmula es una fórmula que te da, o una ecuación en este caso, que dado un cierto tiempo te indica la posición exacta del cuerpo. Por eso se le llama ecuación de posición, en donde x está en metros y t está en segundos. Determine la velocidad media entre los instantes, t es igual a 1 segundo y t es igual a 5 segundos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a calcular la posición inicial, el x0, pero el x0 recuerda que es cuando el tiempo es igual a 1 segundo, o sea, esta expresión de aquí. Y el x final, o cuando el x tenga, o bueno, cuando el x esté evaluado cuando el tiempo es igual a 5. ¿Ok? Vamos a empezar por eso. Cuando el tiempo es igual a 1 segundo, entonces a esta x hay que evaluarla en t igual a 1. Es decir, de que en esta ecuación, donde esté el t, voy a reemplazar el número 1. ¿Cómo así? De la siguiente manera. 5 más 4, y en vez de t, ¿qué le multiplico? El 1, claro, menos. En vez de t, ¿qué reemplazo, joven? El 1 sería 1 al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto me da? Eso me da 8 metros, ¿no? Con signo positivo, si tú quieres. Más 8 metros. Eso sería, joven, la posición inicial. Esta sería el x0. Vamos ahora a la posición final cuando el tiempo es igual a 5. De nuevo, esta misma ecuación la evalúo cuando el tiempo es igual a 5. De nuevo, sería 5 más 4 multiplicado, ahora el t vale 5. Sería por 5
menos 5 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso nos da 0, ¿cierto? 0 metros. Y esta sería la posición final. Entonces, la posición final sería 0 metros, mientras de que la posición inicial sería más 8 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, profesor, ¿cómo se define el desplazamiento? Ahí está la ecuación. Acá está la definición, mejor dicho. Acá está la definición. Entonces, desplazamiento. A ver, ¿estamos bien? No pinta. A ver, a ver. Un momentito. Desplazamiento es igual. La posición inicial, acá ustedes pueden ver que es 0 menos la posición final primero, perdón, menos la posición inicial que sería más 8. Rápidamente, el desplazamiento sería igual a menos 8 metros. ¿Ok? Bien, ahora finalmente calculemos la velocidad media. Entonces, la velocidad media es igual, vamos a reemplazar. ¿Dónde está el desplazamiento? El desplazamiento vale menos 8. Y el tiempo que transcurre el movimiento va desde t igual a 1 a t igual a 5. Entonces el intervalo de tiempo sería 5 menos 1, y eso es 4. Eso es 4. A ver, un momentito, no pinta esto. Ahí está. Por lo tanto, la velocidad media es igual a menos 2 metros por segundo. Profesor, ¿qué implica de que esta velocidad tenga signo negativo? Lo que implica de que esta velocidad media apunta hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La alternativa correcta sería la letra B. Espero, joven, que haya quedado claro este problemita. Pasemos al siguiente tema. Vamos a ver ahora lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Básicamente lo describen los cuerpos que tengan velocidad constante, ya sea en módulo y en dirección. Tiene que ser constante en ambas cosas, módulo y dirección al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Un fenómeno que hemos visto, ¿no?, cuando hemos jugado en algún momento es este disco, ¿no?, que está sobre un tablero de los juegos. O también en la naturaleza, la luz. La luz que llega del sol hacia nosotros también se mueve con velocidad constante. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, es un movimiento en donde la velocidad del móvil es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Es constante en módulo y en dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cuerpo que está siguiendo esta trayectoria recta. Está recorriendo esta distancia d en un tiempo t y en todo momento tiene la velocidad constante. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta distancia, el tiempo y la velocidad? Sería la famosa ecuación distancia es igual a velocidad por tiempo, donde d es la distancia, se mide en metros, b es la velocidad, se mide en metros por segundo, t es el tiempo, se mide en segundos. Nota, en el MRU se cumple que la rapidez media es igual al módulo de la velocidad media. Básicamente, ¿por qué? Porque si te das cuenta, el módulo del desplazamiento es igual a la trayectoria. Simplemente por eso, ¿ok? Bien, entonces con todo esto ya estamos capacitados de resolver algunos problemas. Veamos el problema número 5. Dice,
Dos móviles parten simultáneamente de la misma posición A en la misma dirección y se desplazan rectilíneamente a lo largo del eje X. A los 40 segundos de partida equidistan del punto B. Determine la distancia AB si los dos móviles se desplazan con velocidades constantes que suman 50 metros por segundo. Un problema aparentemente capcioso, pero no lo es, ¿ok? Bien, entonces tenemos dos móviles, móvil 1, móvil 2, parten en el punto A. Luego de 40 segundos, el móvil 1 queda en esta posición, el móvil 2 queda en esta posición. En esos 40 segundos, el móvil 1 y el móvil 2 equidistan del punto B. ¿Qué quiere decir eso? De que la distancia entre la posición del móvil 1 y el punto B es la misma que la distancia de la posición del móvil 2 al punto B. Equidistan. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que a mí me piden es la distancia, es la longitud entre el punto A y el punto B. Es decir, E más A. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, esta ecuación, la única que vamos a utilizar, no vamos a utilizar nada más. Distancia es igual a velocidad por tiempo para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Veamos, vayamos con el cuerpo 1. A ver, este cuerpo 1 recorrió una distancia de E, su velocidad es V1 y el tiempo en el cual ha transcurrido ese movimiento es 40 segundos. Entonces formulemos, distancia es E, es igual, velocidad es V1 y el tiempo es 40. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, esta misma ecuación para el cuerpo 2. Distancia recorrida por el cuerpo 2 sería E más A sería E más 2A. A ver, un momentito, vamos a... Ahí está. E más 2 veces A. Esto es igual. La velocidad del cuerpo 2 es V2 y el tiempo transcurrido también es 40 segundos, por dato del problema. ¿Qué hacemos con estas dos ecuaciones, jóvenes? Las sumamos, ¿cierto? Te vamos a sumar. Entonces sería E más 2A sería 2 veces E más 2 veces A. Y esto es igual. B1 por 40 más B2 por 40 sería B1 más B2, cierro paréntesis, todo por 40. Factorizando sería 2 veces E más A es igual a B1 más B2, cierra paréntesis, por 40. Entonces, sumando ambas ecuaciones, acá tenemos ese resultado. Lo vamos a volver a copiar, ¿ok? 2 E más A es igual. Pero si tú gustas también. Profe, acá le saco la mitad, ¿no? Claro, mitad en este lado, mitad en este otro lado. Claro, entonces le sacamos la mitad. E más A es igual a B1 más B2. Profe, no se olvide que acá le he sacado mitad y acá también mitad. Acá sería 20, ¿no? Por 20. Profe, pero B1 más B2 es dato, es 50. Ah, ya. Entonces, E más A es igual. A ver, reemplaza pues. Sería 50 por 20. Ya está. Y eso me da ¿cuánto, joven? 1000, ¿cierto? E más A es igual 1000 metros. Por lo tanto, justamente lo que me piden es el X, que es E más A. El X es igual a 1000 metros. Alternativa A, jóvenes. ¿Ok? Espero que haya quedado claro este problemita. Pasemos al siguiente problema. O al siguiente tema. Dos conceptos bastante recurrentes que no vamos a tener la oportunidad de aplicarlos, pero hay que tenerlos en cuenta. Son los de tiempo de encuentro y tiempo de alcance.
¿Qué tenemos en este primer caso? Dos cuerpos, dos móviles. El primer móvil está dirigiéndose hacia la derecha, el segundo hacia la izquierda. Uno está al encuentro del otro. Al inicio están separados una distancia de. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se van a encontrar? Claro, porque después de un cierto tiempo, este cuerpo A estará en esta posición y luego de otro cierto tiempo, este cuerpo B estará en esta posición. ¿Cómo se calcula el tiempo de encuentro? Acá está, jóvenes, la fórmula. Tiempo de encuentro es igual a la distancia que separa a estos dos móviles entre la suma de las rapideces, o sea, del módulo de las velocidades. Acá no tener en cuenta el signo de las velocidades. No tener en cuenta, repito, el signo de las velocidades. Solamente el módulo de dichas velocidades. ¿Ok? De esta manera, entonces, calculamos el tiempo de encuentro. De una forma análoga, el tiempo de alcance, TA, es otro contexto. Por ejemplo, tenemos dos cuerpos que se mueven en la misma dirección. Uno de ellos, el que está detrás del otro, es más veloz, es decir, de que BA es mayor a B sub B. Y al inicio están separados una distancia D. Entonces, luego de un cierto tiempo TA, este cuerpo B va a ir en esta posición. Y luego de ese mismo tiempo, este cuerpo A lo va a alcanzar. Ese tiempo de alcance se define de esta manera. Tiempo de alcance es igual a la distancia de separación inicial entre la resta del más veloz, la rapidez del más veloz menos la rapidez del más lento. De esta manera se calcula el tiempo de alcance. Estas fórmulas, por ejemplo, esta fórmula de tiempo de alcance se aplica en el clásico problema del gato y del ratón, ¿no? Tienes un gato y un ratón separados cierta distancia, luego de cuánto tiempo el gato alcanzará al ratón si el gato es 3 veces más rápido que el ratón. Ejemplo, ¿no? Te puedo poner un problema así. Estos problemas se resuelven con por ejemplo, con esta fórmula de tiempo de alcance. ¿Estamos de acuerdo, joven? Bien, ahora con esto pasemos al siguiente tema. Velocidad relativa. La velocidad en realidad depende del observador que esté observando el fenómeno. Por ejemplo, los pasajeros que están dentro de un tren, con respecto a ellos, los objetos que están dentro del tren están estáticos. Estamos de acuerdo, pero ellos deben ser eh, conscientes de que todos los objetos que van a ver estáticos solamente deben estar dentro del tren. Fuera del tren ya no va a ser así. Pero ¿qué pasaría si esa persona que está dentro del tren piensa que también afuera está estático todo? Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿cierto? Claro, porque él piensa que todo está estático, pero no, afuera es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, tenemos nosotros la imagen clásica de que solar, del sistema solar en donde los planetas se mueven en esa forma, ¿no? Alrededor del Sol. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si es que un alienígena nos ve a nosotros desde el exterior? ¿Cómo vería el sistema solar? Lo vería de esta forma. A los planetas describiendo un movimiento en forma helicoidal. Ese es un claro ejemplo de que el movimiento es relativo y por lo tanto las velocidades también van a ser relativas. Excelente. Entonces, veamos por eso lo que es la velocidad relativa. ¿Ok? Velocidad relativa. Tenemos a un observador que está en reposo con respecto a la Tierra. Y este observador está contemplando dos objetos, el objeto A y el objeto B. Para este observador en reposo, el objeto A tiene una velocidad VA y el objeto B una velocidad V sub B. En su mente,
esto se cumple. Objeto azul, velocidad VA. Objeto verde, velocidad V sub B. La pregunta es la siguiente. Ahora, ¿cuál será la velocidad de A, o sea, de este objeto A, pero ya no con respecto a este señor que está en reposo, sino respecto a un observador ubicado en B, a un observador que esté moviéndose junto al cuerpo B? La pregunta es, ¿este observador en B también pensará de que este cuerpo A se mueve con velocidad VA? La respuesta es no. Él va a decir, este observador ya en B va a decir, este cuerpo A tiene una velocidad VAB, una velocidad distinta. Ahora, ¿cómo calculamos esta velocidad de aquí? ¿Cómo? Con la siguiente fórmula. VAB, a ver, VAB es la velocidad relativa de A, pero respecto de B. ¿Cómo se calcula? Sería VAB es igual a velocidad de A menos velocidad de B, donde estas dos velocidades son respecto al observador que estaba en reposo, ¿te acuerdas? Ok. Profesor, ejemplo. No hay problema. Ejemplo, calcular la velocidad de A respecto de B. Y acá tienes un cuerpo que se mueve hacia la derecha y tiene una rapidez de 3 metros por segundo, y el cuerpo B se dirige hacia la izquierda y tiene una rapidez de 2 metros por segundo. Entonces el cuerpo A se dirige hacia la derecha, ¿cierto? Ya. Profe, entonces vamos a calcular la velocidad de A, pero respecto a B. La velocidad relativa. Entonces, ¿cómo haríamos? Haríamos lo siguiente. Este cuerpo A se dirige hacia la derecha y tiene una rapidez de 3. Como su vector está apuntando hacia la derecha, va a tener signo positivo. Y le agregamos el módulo del vector, más 3 metros por segundo. El vector B, la velocidad de B, es un vector apuntando hacia la izquierda, por lo tanto lleva signo negativo. Y su módulo es 2, por lo tanto sería menos 2 metros por segundo. Entonces la velocidad de AB, o sea, la velocidad del cuerpo A respecto al cuerpo B, estaría dada por esta ecuación de aquí. Reemplazando aquí sería velocidad de A, ¿cuál sería, joven? Más 3. Menos la velocidad de B sería menos 2. Ahí está. Por lo tanto, la velocidad de A, pero respecto a B, sería igual a más 5 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo, joven? Excelente. Entonces, de esta manera, jóvenes, se calculan las velocidades relativas. Acá se ha mostrado un pequeño ejemplo. Ahora ya estamos en capacidad de resolver el siguiente problema. Problema número 6. Dice lo siguiente: dos autos están ubicados uno al costado del otro en la misma posición de una pista rectilínea y a una distancia d de un poste. Si estos empiezan a acercarse simultáneamente al poste con rapidez, a ver dónde está, con rapidez constante V2 y V1 en metros por segundo, donde V2 es mayor a V1, determine la velocidad relativa del móvil 2 respecto al móvil 1. Sabemos que llegan a equidistar del poste una distancia de 20 metros luego de 5 segundos. Planteemos el problema, jóvenes. Al inicio, estos dos cuerpos parten de la misma posición a una distancia arbitraria, no se sabe cuál es. Ahora, luego de 5 segundos, el cuerpo 1 se va a encontrar en esta posición y el cuerpo 2 se va a encontrar en esta posición. Ambos cuerpos van a equidistar una distancia de 20 metros respecto al poste. Es decir, de que la distancia del cuerpo 1 al poste es 20 metros y la distancia del cuerpo 2 al poste es también 20 metros. Es por eso que están equidistando del poste una distancia de 20 metros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo.
vamos a aplicar esta ecuación, ya sea para el cuerpo 1 y ya sea para el cuerpo 2. ¿Ok? Veamos qué pasa con el cuerpo 1. El cuerpo 1 recorre una distancia d con una velocidad v1 y en un tiempo de 5 segundos. Entonces, la distancia sería d es igual a v1 y el tiempo es 5. Bien. Ahora, la misma ecuación vamos a aplicarla para el cuerpo 2. El cuerpo 2 recorre esta distancia, d más 20 más 20, o sea, d más 40. Un momentito, por favor. Ahí está. D más 40. Esto es igual. La velocidad del cuerpo 2 es v2 y el tiempo que ha transcurrido también es 5. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas dos ecuaciones? ¿Qué te parece si las restamos? Las vamos a restar. Entonces, vamos a restar desde abajo hacia arriba. D más 40 menos D. Se cancela el D, solamente me queda 40. Es igual. B2 por 5 menos B1 por 5 sería B2 menos B1 todo por 5. O sea que B2 menos B1 es igual a 8 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a calcular lo que nos piden, ¿no? Dice, determine la velocidad relativa del móvil 2 respecto del móvil 1. Ah, ya, entonces, siempre estaba en este orden, ¿no? Entonces, aplicando esa ecuación, yo quiero la velocidad. A ver, un momentito, por favor. Velocidad del móvil 2 respecto al 1. ¿Cómo sería, profe? Sería de la siguiente manera. Fíjate. Velocidad de 2 menos velocidad de 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a borrar este, ya se sobreentiende. Tiene que ser vectorial, obviamente. Pero, profe, este B2 menos B1, este B2 menos B1 es justamente lo que tenemos aquí. Claro, es justamente lo que tenemos ahí. Por lo tanto, velocidad de 2 respecto al cuerpo 1 va a ser igual a más 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces es una velocidad que está dirigida hacia la derecha porque tiene signo positivo. La respuesta sería la alternativa D. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Claro, ustedes habrán preguntado, profesor, pero por qué no sumó estas dos ecuaciones? A ver, un momentito. Profe, ¿por qué no sumó estas dos ecuaciones? ¿Para qué él tendría que hacerlo? A mí no me preguntan velocidad 2, velocidad 1. A mí claramente me preguntan la velocidad relativa de 2 con respecto a la de 1. Y otra cosa, ¿cómo hago para calcular esta distancia de aquí? Me complico, ¿cierto? Entonces uno a conveniencia o bien va a sumar o bien va a restar las ecuaciones. A conveniencia. Bien, jóvenes, problema número 6 sería la alternativa D. Siguiente tema a tratar. Ecuación de posición. Nosotros entonces vamos a tener lo siguiente. Un cuerpo en la posición inicial x0 con una velocidad v. Luego de un cierto tiempo llega a esta posición final x y la velocidad va a ser la misma. Entonces la ecuación de posición va a ser una ecuación lineal, en donde el término independiente corresponde a la posición inicial y este término que multiplica al tiempo corresponde a la velocidad. Entonces, esta ecuación de aquí es la famosa ecuación de posición. ¿De acuerdo? Entonces, donde x0 es la posición inicial en metros, v es la velocidad en metros por segundo, t es el tiempo en segundos y x de t es la posición en el tiempo t y se mide en metros. Entonces, dicho sea de paso, ¿no? Dos cosas más. Esta ecuación de posición para el MRU debe ser una ecuación lineal, es decir, una ecuación de primer grado. 1. 2. Para construir una ecuación de posición necesito dos ingredientes.
Primer ingrediente, posición inicial. Segundo, la velocidad. Y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Veamos un ejemplo. Ejemplito. Tenemos esta ecuación de posición. X de t es igual a menos 3 más 5t. Y se te pide, usted calcule la posición inicial y calcule la velocidad por simple inspección de esta ecuación de posición. Entonces tú dices lo siguiente, profesor, la posición inicial siempre corresponde al término independiente. Entonces, este menos 3 claramente sería la posición inicial. Entonces, posición inicial sería menos 3 metros. ¿Qué más? La velocidad. La velocidad es el número que multiplica al tiempo, o sea, este de aquí. Él sería la velocidad. Por lo tanto, en este caso la velocidad sería más 5 metros por segundo, una velocidad positiva, o sea que el cuerpo está dirigiéndose hacia la derecha. Solamente por simple inspección yo ya puedo deducir la posición inicial y la velocidad, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora pasemos al siguiente tema. A ver. Un momentito, por favor. Ya. Ahora veamos las gráficas. Veamos el primer caso. Gráfica, tiempo versus velocidad. Entonces, en el eje horizontal vamos a tener el tiempo expresado en segundos, en el eje vertical a la velocidad expresada en metros por segundo. Y la gráfica va a ser una línea paralela a esta horizontal, que va a denotar que la velocidad V0 es constante en el MRU. Entonces, la gráfica tiempo versus velocidad va a ser bastante sencilla y corresponde a lo que estamos señalando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos otro tipo de gráfica. Gráfica tiempo versus posición. En este caso, en el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos. En el eje vertical tenemos a la posición expresada en metros. Y la gráfica va a ser una línea recta. Profesor, ¿puede ser otra figura? Perdón. Claro, ¿puede ser otra curva? No, debe ser una recta necesariamente. No puede ser parábola, ni semicircunferencia, ni nada. Necesariamente una línea recta. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me sirve esta gráfica? Me sirve específicamente para una cosa, para calcular la velocidad. ¿Y cómo yo calculo la velocidad? Usando estos pares ordenados. Por ejemplo, este puntito tendría como par ordenado t, x. Y este otro puntito tendría como par ordenado t0, x0. Entonces, esta velocidad yo la calcularía de la siguiente manera. Primero de derecha a izquierda. Primero con las ordenadas. X menos x0. X menos x0. Entre t menos t0. T menos t0. De esta manera calculamos la velocidad. Solamente observando dicha gráfica. Ahora pasemos a ver los casos en los cuales tendremos velocidades positivas, velocidades negativas, etcétera. ¿Ok? Nota, si tenemos nosotros en una gráfica tiempo versus posición, una recta con pendiente positiva, entonces la velocidad va a ser positiva o el cuerpo va a estar dirigiéndose hacia la derecha. En el otro caso, si la pendiente de esta recta es negativa, el cuerpo tendrá una velocidad negativa, es decir, su velocidad está dirigiéndose hacia la izquierda. Y si tenemos una curva, una recta en este caso, que es paralela al eje horizontal, pues el cuerpo se encontrará en reposo o su velocidad será igual a 0. Acá tenemos los tres casos, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, nota, es la única manera de calcular la velocidad en una gráfica tiempo versus posición. No, hay otra forma, la que vamos a describir a continuación. Si tenemos esta recta
y con respecto al horizontal hay un ángulo de teta grados, entonces la velocidad será igual a más tangente del ángulo teta. Por otro lado, si tenemos una recta con pendiente negativa y tenemos un ángulo formado entre la horizontal y la recta, pues la velocidad será igual a menos tangente de teta. De esta manera también se puede calcular la velocidad usando esta gráfica tiempo versus posición. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Con todo esto vamos a hacer el último problema de la clase, el problema número 8. Dice lo siguiente. La gráfica posición versus tiempo x, t nos describe el comportamiento de dos móviles A y B que realizan movimiento a velocidad constante. Determinar a qué distancia de la posición inicial del móvil A se encuentra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo recomendable es de esta gráfica tiempo versus posición, construir la ecuación de posición, o sea, construir esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué necesitamos para construir esta ecuación de posición? Los dos ingredientes. ¿Cuáles eran? La posición inicial y la otra era la velocidad. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces empecemos con el cuerpo A. El cuerpo A le corresponde esta gráfica, ¿cierto? Ahí está, el cuerpo A. Excelente. Entonces, ¿cuál será la posición inicial del cuerpo A? Bueno, cuando el tiempo es igual a 0, la posición inicial del cuerpo A es más 40 metros. Ahora vamos a poner más 40 metros. ¿De acuerdo? Ahora, para el cuerpo B tiene esta gráfica. Vamos a sombrearlo, ¿ok? Para el cuerpo B le corresponde esta gráfica. Perfecto. Entonces, para el cuerpo B, cuando el tiempo es igual a 0, ¿dónde es la posición inicial? En menos 60 metros. En menos 60 metros. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, ya tenemos las posiciones iniciales, tanto del cuerpo A como del cuerpo B. Ahora calculemos su velocidad. ¿Cómo? Usando esta ecuación de aquí. Entonces, empecemos con el cuerpo A. Para calcular su velocidad necesito dos pares ordenados. ¿Cuáles serán? Los siguientes. A ver, en este primer punto, este puntito tendría como par ordenado 8,0. Y este segundo puntito tendría como par ordenado 0,40. Entonces, de derecha a izquierda, empezando por las ordenadas, tendremos lo siguiente. Velocidad del cuerpo A es igual. Primera, 0 menos 40. De derecha a izquierda, no te olvides. De derecha a izquierda, empezando por las ordenadas. 0 menos 40. Ahí está. Entre 8 menos 0. Ahí está, jóvenes. Por lo tanto, la velocidad en A es igual menos 5 metros por segundo. Entonces, ya acabamos de calcular la velocidad de A. De forma análoga, calcularemos la velocidad de el cuerpo B. Entonces, vamos a calcular la velocidad de B. Los pares ordenados de su gráfica sería acá 0, menos 60 y aquí sería 4,0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Perfecto. Entonces, de derecha a izquierda, empezando por las ordenadas, velocidad del cuerpo B es igual. A ver, 0 menos 60. 0 menos 60. Ahí está. Entre 4 menos 0.
Ahí está. Entonces la velocidad del cuerpo B es igual, signo positivo, ¿no, joven? Más 15 metros por segundo. Entonces, profe, ya tenemos todo, ¿no? Tenemos las posiciones iniciales, las velocidades. Puedo no calcular la ecuación de movimiento de cada cuerpo, del cuerpo A y del cuerpo B, por supuesto. En esta posición, en esta parte vamos a ordenarnos, ¿ok? Acá está la ecuación de posición y con la posición inicial y la velocidad de cada cuerpo vamos a construir su ecuación de movimiento. A ver, para el cuerpo A su posición inicial sería más 40 metros y la velocidad inicial de A sería menos 5, bueno, la velocidad constante de A sería menos 5 metros por segundo. Por lo tanto, reemplazando en esta ecuación de aquí, el x0 aquí y el menos 5 aquí, la ecuación de posición para el cuerpo A sería la siguiente. XA es igual a 40 menos 5 por T. Ahí tenemos la ecuación de posición para el cuerpo A. Análogamente para el cuerpo B, posición inicial para B sería menos 60 metros. Velocidad de B sería más 15 metros por segundo. Entonces, la ecuación de posición para el cuerpo B sería la siguiente. Menos 60 más 15 veces por el T. Acá tenemos entonces la ecuación de posición para el cuerpo A, ecuación de posición para el cuerpo B. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tiempo se encuentran? Cuando se encuentran es cuando las posiciones son exactamente iguales. Entonces, esta expresión la voy a igualar con toda esta expresión. Entonces tendríamos lo siguiente. 40 menos 5t, todo esto es igual a menos 60 más 15t. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces acá pasaría 100, el 60 pasa a sumar, el otro 5 pasa a sumar, sería 20t. O sea que t es igual a 5 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el tiempo es igual a 5 segundos, los móviles A y el móvil B se encuentran. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, pero la pregunta es, cuando el tiempo es igual a 5, ¿cuál será la posición del cuerpo A? Entonces nos centraremos ahora en A. Cuando el tiempo es igual a 5 segundos. Un momentito, por favor. Ahí está. Cuando el tiempo es igual a 5 segundos. ¿Qué hacemos entonces? Evaluamos esta ecuación de posición cuando t es igual a 5. Sería 40 menos 5 y en vez de t le ponemos el 5. Ahí está. 40 menos 25 nos da 15. 15, 15 metros. Más 15, momentito. Más 15 metros. Entonces, finalmente, el desplazamiento es igual a la posición final menos la inicial. ¿Estamos de acuerdo, joven? Entonces, para el cuerpo A, el desplazamiento vendría a ser igual. El desplazamiento vendría a ser igual a x final. El x final sería el xa. Si te das cuenta, el xa. Menos el x inicial. El x inicial sería x0a. ¿Te das cuenta? Desplazamiento es igual. El xa, si te das cuenta, es este, más 15 metros. Más 15. Menos el x0a. El x0a es más 40. Más 40. Entonces el desplazamiento nos dará un valor de menos 25 metros. Pero este es el vector. Sin embargo, me piden la distancia. Me piden esta distancia, que es el módulo del vector desplazamiento. Entonces, sacándole el módulo de dicho vector desplazamiento sería 25 metros. ¿De acuerdo?
Bien, jóvenes. Entonces la alternativa sería la letra B. Espero que haya quedado claro, jóvenes, este pequeño problema. Vamos ahora a dictar las claves de los problemas de tarea, ¿ok? Ya. Eh, Problema número uno es la letra E, no hay clave. La clave es 2 raíz de 145. Si no te ha salido es por esa razón, seguramente, ¿no? 2 es la alternativa C. 3 es la alternativa B. 4 la D. 5 acá te doy como una pista de cómo se hace el problema 5, la letra A. 6 la letra C. Y 7 la letra C. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Y para finalizar, la encuesta de siempre, ¿no? ¿Qué le parece a usted la presente clase? Si su respuesta es excelente, marque por favor la A, buena la B, regular la C, mala la D, deficiente la letra E. En un momento estoy pasando la encuesta. A ver, jóvenes, por favor, terminen la votación. Ok, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Eso sería todo por hoy. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.